Este estudio tiene como título Las almas perdidas. Las almas perdidas. Cuando hablamos de las almas perdidas, hermanos y amigos, estamos hablando de la única razón por la cual hoy este mundo aún existe. Este mundo existe y seguirá existiendo hasta que el corazón de Dios siga latiendo por las almas perdidas. Hasta que eso suceda, este mundo seguirá existiendo. Este mundo no sigue existiendo porque Dios está esperando que nosotros consigamos una mejor calidad de vida aquí en la tierra. No. Este mundo está existiendo por la paciencia de Dios, esperando que los hombres procedan al arrepentimiento. Como bien lo declara uno de los textos que da razón de la existencia de este mundo hasta el día de hoy, que es Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ahí está, no se pierda. Entonces es el propósito de Dios, de que los hombres no se pierdan. No se pierdan. Dios realmente no quiere que los hombres se pierdan. Entonces, si Dios permitió, planeó tan grande sacrificio con ese propósito, que los hombres no se pierdan, esa es la razón por la cual este mundo existe. Dice también la Escritura, Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Una pregunta retórica. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, que no vale ningún logro en esta vida si al final perdemos nuestra alma. Porque es la razón por la cual este mundo existe. Por nuestras almas. Por las almas perdidas. Y el versículo lo enseña claramente. Y Cristo murió por las almas perdidas. Y al hombre no le vale nada en este mundo si lo ganare y perdiere su alma. Entonces, que eso es lo más importante, ¿ah? Pero, ¿qué es estar perdido? Según la Escritura, estar perdido es estar extraviado del verdadero camino de Dios. Teníamos a un hombre en el Nuevo Testamento, o en los días de Cristo, víspera que se inaugurara el Nuevo Testamento, que era un hombre que parece que lo tenía logrado en su vida. Tenía un empleo en el cual no le iba mal. Era un hombre que gozaba de tales beneficios. Ese hombre es Zaqueo, un hombre que declara la Escritura que era rico. Pero, ¿qué creen que pasa con ese hombre? Estaba ricamente perdido, porque estaba apartado del camino del Señor. Y ante ese evento dice Jesucristo: hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Zaqueo también es hijo de Abraham. Lucas capítulo 19. En el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que Zaqueo, con fortuna y todo, estaba viviendo ¿qué? Perdido. Vivía perdido Zaqueo. Tenga el corazón que tenga, vivía perdido Zaqueo. Zaqueo estaba perdido. Si no, Cristo no hubiese declarado estas palabras, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se había perdido, porque estaba viviendo ¿qué? Extraviado del camino verdadero de Dios. Ahora, una pregunta clave es: ¿cómo nos perdemos? ¿Cómo nos perdemos del camino del Señor? Hay varias maneras en las cuales el hombre se pierde el camino del Señor. De una manera directa es dejándolo, abandonando el camino recto del Señor. Por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 2,
versículo 15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Nos extraviamos del camino del Señor. ¿Siguiendo qué? Nuestros propios caminos, declara Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Subraya ahí: cada cual se apartó por su camino. Cada cual decidió apartarse por su camino. Eso hace que nos desviemos del camino verdadero de Dios. ¿Siguiendo qué cosa? Siguiendo los deseos mundanos. Ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, subraya ahí, lejos. ¿De la casa de quién? De su padre. Se fue lejos a una provincia apartada, de allí desperdició sus bienes. ¿Cómo? Viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Probablemente estaba involucrado o se involucró en ese peregrinaje de estar lejos de su padre. Se involucró en tales cosas como las que menciona Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tales cosas permiten que el hombre se extravíe del camino de Dios. La insensatez. ¿Ve? Dios, a través de su palabra, quiere darnos sensatez, sabiduría para actuar en esta vida. Pero los hombres escogen otra cosa. Escogen la rebeldía, escogen rebelarse en contra de Dios. Se esclavizan de sus propios deseos. Como por ejemplo menciona Pablo en Gálatas capítulo 5, los deseos de la carne. Deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, ojo, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros, contrario al mandamiento de Dios de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ve? De esa manera nos extraemos de Dios. Amando el dinero, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, la codicia, el cual codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe. ¿Ve? ¿Ve que una forma de extraviarnos de la fe es siguiendo la concupiscencia del amor al dinero? Nos extraviamos de la fe porque nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y fueron traspasados de muchos dolores. Nos extraviamos siguiendo el camino ancho. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y pocos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por la puerta ancha que lleva a la perdición. Esa es la puerta del camino fácil, de la religión conformista, de la fe conformista. ¿Ven? Ese es el camino ancho, el camino fácil, el camino del evangelio y la prosperidad. ¿Ven? Nos extraviamos torciendo las escrituras. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Pablo había escrito acerca de los eventos de los últimos tiempos, como la segunda venida del Señor. Pero algunos, que habían hecho con los escritos de Pablo, dice el versículo siguiente: casi en todas sus epístolas, Pablo hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también
las otras escrituras para su propia perdición. ¿Para qué se tuerce la palabra del Señor? Para nuestra propia perdición. ¿Ve? Para nuestra propia perdición. Una manera en la cual no podemos perder. Siguiendo falsas doctrinas. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso sucedió en el principio. Satanás engañó a Eva apartándola del camino del Señor. ¿Ve? Satanás engañó a Eva llevándola al extravío de la sincera fidelidad a Dios. De esa misma manera, dice Pablo, nosotros también podemos ser extraviados. Y Pablo da por certeza de que lo que sucedió en el Edén fue un hecho histórico y real. Y lo cita, que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y una de las argucias que utilizó la serpiente fue tergiversar lo que Dios le había dicho a Eva. Dios le había dicho que iba a morir y Satanás le dice, no moriréis. Haciendo esto no vas a morir. ¿Ve? Es como el Señor ha advertido acerca de pervertir su doctrina. Y los hombres lo toman eso como algo que no tiene sentido. Algo que no importa lo que hagamos para Dios, lo importante es que lo hagamos de corazón. No, Señor. Lo importante es que lo hagamos según la palabra del Señor. Según los apóstoles de Cristo dejaron el fundamento, como dice Efesios 2:20. El fundamento de la fe está en los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra angular. Así que todo lo que hagamos en materia de fe debe tener sustento bíblico. Según de Juan capítulo 1, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, ¿cómo nos perdemos? De estas maneras. De estas maneras, Dios da testimonio en nuestro corazón que todos los hombres se han extraviado. Usted escoja cualquiera de las maneras, todos los hombres siguiendo estas cosas nos hemos extraviado. Y el fin del extravío lo dice el Señor en Mateo capítulo 23, versículo 23. Hablándole a los fariseos les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo iban a escapar? Sí había una forma de escapar. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados y volviéndose a Dios. Sí hay una forma de escapar de la condenación del infierno. Y es la vía del plan de salvación que Jesucristo ha dejado en el Nuevo Testamento para que se predique por todo el mundo. En Mateo capítulo 5, versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, a donde van las almas perdidas. Vuelve y hace énfasis, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces Cristo realmente enseñó que el infierno es real. 13 veces aparece la palabra en el original griego, 12 veces fue dicha por el Señor Jesucristo, la palabra infierno. Una vez aparece por mano del apóstol Santiago, 12 del Señor y una de Santiago, la palabra infierno, como un lugar real que vendrá después del juicio final. En Lucas capítulo 12, versículo 4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Entonces el hombre tiene cuerpo y tiene algo más que aquellos que matan el cuerpo no pueden tocar. ¿Qué es? Versículo siguiente. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, a ese tema. Y ese es Dios. Pero algunos pregonan
la falsa doctrina de que como un Dios tan bueno puede echar en el infierno. Realmente es una demostración de que no conocen a Dios. Lo que hace bueno a Dios también es su justicia, de que no hace acepción de personas y da conforme a nuestras obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria y alabanza, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Romanos capítulo 2, versículo 6 en adelante. Entonces, con esto en mente, ¿cuál es la actitud de Dios para con los perdidos? Pues obviamente no quiere que se pierdan. Dios no quiere que se pierdan, porque Él sabe que si los hombres morimos viviendo perdidamente, Él no va a poder abogar por nosotros. Según Hebreos capítulo 9, versículo 27, en esta vida es la única oportunidad que tenemos para dejar de estar perdido y estar en el camino del Señor y perseverar en el camino del Señor, porque no hay más oportunidad. Después de esta vida no hay más oportunidad. No hay más oportunidad. No existe un lugar donde vamos a purgar nuestras almas con la esperanza de que después de que hayamos vivido como sea que quiera en la tierra, Dios va a tener misericordia de nosotros. La misericordia es en vida, no después de esta vida. Tenemos el ejemplo del rico, de cómo quería misericordia después de que había muerto. Y Abraham le dice: hijo, usted tuvo su oportunidad en la tierra, pero ¿qué hago? Usted tuvo su oportunidad de oír la ley de Moisés y los profetas en la tierra. Usted no le quiso hacer caso a la palabra. Ya después de muerto no hay nada que se pueda hacer por usted. Y usted no puede venir a donde está Lázaro, ni Lázaro puede ir a donde está usted. Ya no se pueden intercambiar los destinos. No podemos intercambiar nuestros destinos. Pero hay teorías como la teoría del rapto, en que algunos se van a ir con Cristo y otros se van a quedar en la tierra. Los que se quedan en la tierra les van a dar una segunda oportunidad. Son teorías para limpiar la conciencia del hombre y que el hombre en vida no se preocupe en serio por su salvación. Así es la teoría del purgatorio también. Son teorías para que el hombre no se preocupe en vida por su salvación. Porque ¿qué pasa? No, después de que muera, mi mamá pagó una misa por mí y se solucionó el problema mío. No creamos teorías, hermanos. Jesucristo nos ha hablado la realidad para que no caigamos en desobediencia y no perdidamente nos vayamos a la condenación eterna. Lucas capítulo 9 versículo 51 dice la Escritura: cuando se cumplió el tiempo en que él, hablando de Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero fíjense lo que pasó. Mas los samaritanos no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y miren la reacción de sus discípulos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Realmente no entendían el corazón de Dios. Muchas veces nosotros actuamos así con nuestros semejantes. Olvidamos el foco de nuestros semejantes. Olvidamos que la lucha no es contra carne ni sangre. Olvidamos que más allá de nuestros semejantes están sus almas. Y Cristo les dice, reprendiéndoles: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben a quién están siguiendo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿De qué le valdría a ellos matar a los samaritanos que estaban perdidos? ¿No tenían esperanza? ¿Acaso los samaritanos no tenían oportunidad de arrepentirse? También tenían oportunidad de arrepentirse. Pero ellos querían destruir a los samaritanos simplemente porque no los recibieron. Imagínense nosotros, cuando alguien nos hace daño, ¿aún pensamos en la salvación de ellos o también
Queremos que Dios descienda a fuego del cielo y los consuma a ellos. No pensando en que más allá de esta vida está el alma de todo ser humano. La actitud de Dios es que los hombres se salven. Por eso Cristo mandó y dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ve? Su insistencia, y lo mandó a predicar por todo el mundo, porque todo el mundo depende de Cristo para ser salvo. Por todo el mundo, prediquen el evangelio. Mi evangelio. El que lo creyere y fuere bautizado. Primero se cree y luego viene el bautismo. No al contrario. No es primero bautizar y después creer. El que creyere y fuere bautizado, ahí está el resultado. Será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Gran alegría viene al corazón de Dios cuando las almas regresan a Él. Le da alegría. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo dice Lucas capítulo 15, versículo 22. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos. Y subraya ahí: y hagamos fiesta. ¿Ven? Hagamos fiesta. Pero, padre, ¿cuál es la razón por la cual debemos hacer fiesta? Porque mi hijo muerto era. No había muerto físicamente, pero estaba muerto en vida porque estaba viviendo perdidamente lejos de su padre. Y dice, y ha revivido. ¿Por qué? Porque regresó a su padre, arrepentido de sus pecados. Y se había perdido y es hallado nuevamente. ¿Y comenzaron a qué? A regocijarse. Pero al hermano mayor no le gustó eso. Como a algunos cristianos no les gusta cuando otros cristianos se arrepienten, cuando otros cristianos vuelven a la fe. Quizás piensan que el pecado que hicieron es mayor que los pecados de ellos y que ellos no merecen que Dios les perdone. No merecen volver a la fe y tienen una actitud arrogante para con sus hermanos que se arrepienten de corazón. Pero el padre confrontó al hermano del hijo pródigo en el versículo 32 y le dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Ves? Tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios siente mucho gozo, mucha alegría. No quiere que las almas se pierdan y le da alegría cuando hay arrepentimiento. Eso produce gozo en él. ¿Y qué con los discípulos del Señor? Pues deben imitar también. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si Pablo nos manda que le imitemos a Él, entonces los apóstoles del Nuevo Testamento son el fundamento de la vida de todo hombre que quiera seguir verdaderamente a Dios. Porque Pablo demostró haber seguido fielmente a Cristo. Y dice: síganme a mí. ¿Por qué? Porque yo sigo igualmente a Cristo. Entonces Él es el ejemplo. Y Él siente profundo dolor por los perdidos. Así vivió Pablo. En Romanos capítulo 9, versículo 1 dice: verdad en Cristo, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué cosa, Pablo? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. No porque estaba pasando un momento difícil, no porque no tenía para comer, no porque había sufrido naufragios, no porque había recibido 40 azotes menos uno, no porque había sido apedreado, no porque lo habían defraudado hermanos, no porque lo habían perseguido, no porque lo habían cogido preso, no porque había padecido hambre, no porque tenía sed, no por nada de eso, que nos quejamos nosotros en gran manera, sino por esto: porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué significa anatema? Separado de Dios. Deseare yo mismo ser anatema, separado de Cristo.
Un anatema es uno separado de Cristo. Ahí está la definición inspirada por el Espíritu Santo. Toda persona que está separada de Cristo es un anatema. ¿Ve? Ahí está la definición. Pero él prefería ser el anatema. ¿Por quién? Por amor a mis hermanos. Porque sus parientes en la carne, sus paisanos, sus amigos que él se crió, recibieran la salvación del Señor. O sea, él prefería, si pudiéramos hacer un cambio, Señor, sálvalo a ellos y condéname a mí. Hazlo, Señor. Yo prefiero que ellos se salven, porque él entendía lo terrible que es estar condenado. Pero vivía por los perdidos. Pablo vivía por los perdidos. En este año usted se ha propuesto ganar un alma para el Señor. Lo ha puesto como meta. Este alma, a esta persona, voy a hablarle del Señor a este. Aunque salve uno, aunque quisiera que se salvara unito solo. O tiene otras metas y ha dejado la meta de Dios fuera de sus propósitos. Pablo anhela y ora a Dios por la salvación de los perdidos. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En nuestras oraciones están aquellos familiares conocidos que sabemos que están viviendo lejos de Dios. Pablo se esforzaba por ganar un alma. 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Ve? Y él confiaba que había una sola herramienta capaz de poder salvar a los pecadores. Y lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y la palabra poder en griego es dunamis, que quiere decir milagro. Es el milagro de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. La única herramienta que Dios usa para salvar a los hombres es el evangelio. No hay otro método, no hay otra fórmula, no hay otra doctrina, no hay otro mensaje, no hay otro código. No hay nada más. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los hombres. Por eso Cristo mandó a predicarlo por todo el mundo. Y Pablo dijo, no me avergüenzo. Confiaba en ese único poder para salvar las almas. Y eso lo motivaba a predicar delante de quien fuese. Fue a los Corintios, no tomando en cuenta la sabiduría de los Corintios, sino la sabiduría de Cristo. A este crucificado. Ese era el poder que él usaba, porque confiaba en ese poder, porque él fue salvo por ese poder de Dios. El milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas es el milagro que hace a través del evangelio para salvar a todos los hombres. Todos los hombres deben ser salvos por el mismo evangelio, porque fue mandado a predicar por todo el mundo. No puede ser que seamos salvos creyendo distintos evangelios, sino uno solo que conduce a la salvación. Y es menester que los discípulos de Cristo confíen en ese mensaje, para que lo prediquen con valor, sin temor. Porque ese es el método que Dios usa para salvar a los hombres. El evangelio. Con esta pregunta concluimos. Y comparándolo con las escrituras. ¿Estamos entonces conscientes de las almas perdidas? Santiago nos insta a eso. Por ejemplo, hablando de hermanos que se han extraviado. En Santiago capítulo 5, versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ahí está, extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, vea, intencionalmente le hace volver, ¿qué hace? Sepa, entienda, que se le meta en la mente, en lo más profundo de su ser, que el que haga volver al pecador del error de su camino
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma, de la condenación del infierno. Salvará a un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces estamos conscientes de ello. Y estamos conscientes de nuestra propia alma. Lucas capítulo 13, versículo 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, si hoy morimos, ¿seríamos salvos? Hermanos y amigos, que Dios les bendiga.